sensación de un deseo de venganza por todas esas humillaciones y todo eso, y ese resentimiento que fueron albergando los alemanes con respecto a otros países europeos que les pusieron esas sanciones tan duras después con el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. En el plano político lo que pasó es que la monarquía alemana, que era la que gobernaba ese país, se extinguió tras la Primera Guerra Mundial, y con ello se acabó el imperio alemán. Y posteriormente se dio inicio a lo que se va a llamar lo que va a ser una república parlamentaria y democrática, llamada la República de Weimar, o Weimar, con W, y que recibe ese nombre porque fue en la ciudad donde se firmó la nueva constitución. En esa nueva constitución se establecía que existía un presidente que era elegido por voto directo y que gozaba de amplias facultades, y un canciller que era designado a su vez por el presidente y que ejercía el poder ejecutivo. Este nuevo gobierno, la República Democrática de Weimar, se encontró con la oposición de ambos extremos, es decir, la extrema izquierda y la extrema derecha se opusieron fuertemente a este nuevo tipo de gobierno. Y dentro de la oposición de extrema derecha estaba el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, o el Partido Nazi, que había sido creado en el año 1919 y se caracterizaba por su ultranacionalismo y su dura oposición al comunismo y al parlamentarismo liberal, a ambos. ¿Ya? Es decir, al comunismo se ponía también al gobierno que había en Alemania en ese momento, que era el parlamentarismo liberal. En su inicio no logra mucho apoyo, pero con el paso del tiempo se van consolidando, sobre todo desde la década de 1930 en adelante, y con ello su líder, Adolf Hitler, empieza a adquirir gran protagonismo. Una vez que ya logra acceder al poder, Hitler acusa a los comunistas de incendiar el edificio del Reichstag, o Parlamento alemán, y eso le sirve como sustento para prohibir al Partido Comunista y también suprimir los derechos constitucionales. Ya en el año 1934 refuerza su poder en el Partido Nacional Socialista, Partido Nazi. ¿De qué lo acusó a los comunistas? De incendiar el Parlamento. Okay. Les decía que ya en 1934 refuerza su control sobre el partido nazi mediante el asesinato de los líderes nazis con los que tenía rivalidades. Y posteriormente forma una policía secreta llamada Gestapo que reprimía y controlaba a los disidentes. De esta manera el Partido Nacional Socialista pasó a ser el único partido político permitido en Alemania. También comenzó una política antisemita que todos conocen, Hitler y su gobierno, iniciando el proceso de marginación de los judíos y un intenso programa de propaganda racista a través de los medios de comunicación. Finalmente, en materia económica, Hitler impuso un plan estatal que organizaba la producción, los salarios del comercio. Y dentro de ese plan de reactivación económica era muy importante reactivar la industria bélica, a lo que objetivo al cual le puso mucha energía a Hitler. Y como producto de esa política de reactivación bélica, de la industria bélica, logró reducir drásticamente el desempleo y posicionó a Alemania como una potencia económica hacia el año 1939. Es decir, logró sacar a Alemania de su crisis económica que vivía y la volvió a colocar en una posición importante dentro de la economía europea y mundial. Bien,
El nazismo también constituyó un régimen totalitario y por las siguientes características. O sea, las justificaciones de por qué uno dice que el nazismo es un régimen totalitario. Primero, porque el Estado era dirigido por un líder todopoderoso. En este caso, el Führer, o conductor o líder alemán, y sostenido por un partido único, el Partido Nacional Socialista. También porque se utilizaron de manera sistemática el terror y la violencia política, persiguiendo y encarcelando a los opositores al régimen. También porque se llevó a cabo una política de limpieza étnica que implicó la muerte de judíos, gitanos, eslavos, personas con discapacidad psíquica y minorías religiosas, étnicas y sexuales. Y también porque se usó el cuarto término, porque se usó un aparato de propaganda para ensalzar la figura del líder o del Führer, es decir, se utilizaban los medios, la radio, la televisión, el cine, los periódicos para ensalzar los afiches, para ensalzar la figura de Hitler. Y por último, que se controló medios de comunicación y toda la creación cultural y artística. Bien, con eso terminaríamos lo que es el régimen, el nazismo en Alemania. Y ahora nos faltaría ver otro de los grandes totalitarismos. ¿Cuál sería ese régimen totalitario? ¿Cuál nos falta? Nos falta el de Stalin. Muy bien, Joaquín, el de Stalin. Ya, entonces vamos a comenzar con el de Stalin. Vamos a partir con el contexto de cómo llegó Stalin al poder. ¿Qué pasaba en los años previos a la llegada de Stalin? Bueno, después de la revolución de 1917, la revolución rusa, se desencadena una desgarradora y cruenta guerra civil en Rusia, en el que participan las fuerzas, por un lado, las fuerzas leales al zarismo, conformando el ejército blanco, que se enfrentan entre 1918 y 1922 al nuevo régimen de gobierno de los bolcheviques, defendido por el ejército rojo. Finalmente, en el año 1920, el ejército bolchevique logra obtener la victoria, aunque se extienden algunas batallas hasta 1922, pero la victoria más o menos definitiva. Junto con lo cual, aparte de poner fin a la guerra civil, las fuerzas revolucionarias afianzan su poder, y eso lo concretan con la creación del Partido Comunista, que rápidamente comienza a imponer sobre el resto de las fuerzas políticas. Ya en 1921 se decidió el reemplazo del comunismo de guerra, que es la política económica que se aplicaba en los lugares controlados por los bolcheviques, por la nueva política económica, o NEP, con la que se buscaba hacer frente a la crítica situación económica que vivía Rusia tras este conflicto, tras esta cruenta guerra civil. Esta nueva política económica mezcló elementos comunistas y capitalistas. Por ejemplo, la propiedad privada campesina se permitió el uso de la exigencia de propiedad privada en el campo, aunque la banca y la industria siguieran en manos del Estado. En materia administrativa, el gobierno revolucionario triunfante después de esta guerra civil decide dar una nueva organización al Estado. Y eso tiene que ver con lo siguiente: desde 1918, el principio de autodeterminación de los pueblos y el hecho de que la Rusia zarista aglutinaba una gran diversidad de lenguas, culturas y religiones distintas a la rusa, y no solamente la rusa. Por lo que el nuevo Estado que se va a crear a partir de este momento va a adquirir una estructura federal, naciendo así, ¿qué cosa? ¿Qué nace así a partir de este momento? ¿Es fácil la respuesta? ¿Qué sucede
Federación Rusa, ¿qué nuevo país se forma? La Unión Soviética. Muy bien, Gaspar. La Unión Soviética, o la conocida también como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un gobierno federal en el sentido de que supuestamente, en teoría al menos, cada una de las repúblicas tiene autonomía para gobernarse a sí misma. Pero, y aquí emerge la figura de Stalin, pero eso en la práctica no va a funcionar tanto así, porque el ascenso político de Stalin a partir de 1924 y la consolidación del poder de Stalin van a derivar de una creciente centralización política, es decir, que las decisiones se empezaban a tomar las empezó a tomar Stalin y su círculo cercano. Y por lo tanto, el predominio ruso sobre el resto de las nacionalidades se afianzó, ¿ya? Pese a existir una república federal. Bueno, se iniciaba así un nuevo régimen político, el estalinismo, que se va a extender hasta 1953 años en que muere Stalin. Durante el gobierno de Stalin se colectivizó la agricultura, es decir, se acabó con la propiedad privada de la agricultura y se transformó el campo en propiedades colectivas. Se potenció la construcción de ferrocarriles, represas y fábricas, y asimismo el comercio, como los bancos y los servicios básicos pasaron a ser controlados y dirigidos por el Estado. ¿Y qué en el caso, pregunta? ¿sí? ¿En qué se creó? A ver, ¿en qué parte iba? Espera un poquito. Cuando se acababa la agricultura. Ah, ya, se creó la colectivización de la agricultura. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Bueno, aparte de eso, esta política de control del Estado de la economía se vio reflejada en que el Estado empezó a establecer lo que debía producirse a través de planificaciones. Es decir, por ejemplo, el Estado decía, de aquí a tantos años nosotros debemos producir tanta cantidad de hierro, tanta cantidad de níquel, la producción agrícola tiene que aumentar en tanto nivel, tenemos que producir tanta cantidad de tanques, etc. A través de planificaciones que se realizaban cada 5 años, y es así como surgen los llamados planes quinquenales, que eran planificaciones que se buscaba conseguir ciertos objetivos de producción cada 5 años. ¿Y cuál es el objetivo de los planes quinquenales? Transformar a la URSS en una potencia industrial. Esta planificación centralizada, sumada al aislamiento económico que vivía el país, permitió que, como ya habíamos visto anteriormente, que durante la crisis del capitalismo del año 1929 adelante, durante la llamada Gran Depresión, la Unión Soviética mantuviese su crecimiento constante. Es decir, mientras los países occidentales estaban sufriendo una caída en su economía, una recesión, la Unión Soviética seguía creciendo en términos económicos. El objetivo de los inquilanes era transformar la URSS en ¿qué? En una potencia industrial, de los planes quinquenales, que vienen de 5 años. Se llaman planes quinquenales, con Q. ¿Qué quiero decir? Son como renovables cada 5 años, ¿no? Claro, cada 5 años se hacía un nuevo plan estableciendo nuevas metas. Así es. Ya. Bien. El estalinismo comunista que controló al Estado y la sociedad. Ese control de Estado y la sociedad significaba en la práctica el control de una única figura, que era quien dominaba el Partido Comunista, que era en ese momento Stalin. Cualquier disensión o cualquier persona que operara diferente a Stalin era duramente reprimida mediante las purgas, que consistían en la muerte o
ser asesinados, la muerte de numerosos disidentes, de personas que están en contra de Stalin, o en su reclusión en campos de prisioneros o gulags. ¿Qué son los gulags? Eso lo vamos a ver a continuación. Gulag es la abreviatura en ruso de Administración Principal de Campos de Trabajo Correccional y Asentamientos Laborales. Este término en la práctica pasó a denominar al sistema soviético de campos de concentración. Eso eran campos de concentración de trabajo forzados. Campos de concentración. O sea, en lugares donde obligaban a trabajar a las personas contra de su voluntad. Un buen número de ellos se hallaban en las regiones más inhóspitas de la Unión Soviética, ya sea en el Ártico, en Siberia o en el Asia Central. El Gulag va a alcanzar su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial, con los prisioneros alemanes y los soldados soviéticos supervivientes de los campos de concentración alemanes a los que se consideraba espías. Es decir, imagínense, los prisioneros soviéticos que pasaban en campos de concentración alemanes, una vez que fueron, comillas, rescatados por el ejército soviético, fueron llevados después a los gulags, porque eran considerados espías. ¿Ya? El trato cruel, la falta de alimentos, la dureza del clima y las pésimas condiciones de vida que se daban en los gulags van a producir una elevada mortalidad en los campos, aunque estos no eran considerados campos de exterminio. ¿Ya? Es decir, que pese a que no eran campos de exterminio como los campos nazis, sí, las duras condiciones de vida que habían ahí hacían que la mortalidad fuese muy elevada. ¿Ya? El gobierno, finalmente vamos a hablar de esto, que el gobierno de Stalin es considerado totalitario por las siguientes características. Primero, no existían partidos opositores. Entonces, el único partido reconocido por todos, legalmente reconocido, es el Partido Comunista. Después también se promovió el culto al líder a través de un aparato de propaganda. ¿Ya? Eso tiene que ver con el tercer punto, que es que el Estado ejercía un estricto control de la información y de la creación artística y cultural, manejando los medios de comunicación. Y por último, también hay que destacar que se contó con aparatos represivos que controlaron cualquier disidencia de índole política o nacionalista en las repúblicas que conformaban la URSS. ¿Ya? Recordemos que la URSS era una república federal. Entonces, si es que había algún intento, alguna república de exigir un poco un mayor grado de autonomía, recurriendo a la ideología nacionalista, era duramente reprimido por el gobierno central dirigido por Stalin. Bien, con esto terminamos los regímenes totalitarios. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver vamos a comenzar, porque después vamos a profundizar con los antecedentes del gran conflicto que se va a suceder en estos años, que no es otra cosa que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, vamos a dar el contexto general y los factores los vamos a ir viendo en la próxima clase, ya en específico. Teacher, estos son antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, sí, las causas. Hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a ver el contexto general y después las causas específicas las vamos a ir viendo en la clase que viene. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el contexto general? Luego del trauma que significó para Europa y por una parte del mundo también la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, ahora que estamos en tiempos de pandemia, recuerden que tras esa Primera Guerra Mundial después sobrevino la famosa gripe española, que fue como una especie de anticipo de lo que sería el coronavirus actual. ¿Ya? Bueno, luego del trauma de la guerra y todas sus consecuencias como esa, Europa y el mundo
se va a empezar a ver afectado un nuevo conflicto. Este nuevo conflicto va a ser la Segunda Guerra Mundial, va a ser tanto más traumático que el anterior, se va a dar entre 1939 y 1945, y va a movilizar a gran parte de la economía mundial y sus recursos humanos, en este caso más de 60 millones de personas que lucharon en ambos frentes. Son gente que participó en la Segunda Guerra Mundial, fueron alrededor de 60 millones de personas, y sus consecuencias humanas, materiales y morales van a dejar una profunda huella en el mundo. Entre las causas que se pueden mencionar, obviamente, está quizás las dos principales, el expansionismo del fascismo y el nazismo, y también algo que favoreció ese expansionismo, que fue la crisis del año 1929. Recuerden que todas las causas históricas se van como entrelazando entre sí. Y otra de las que podríamos entender como causa del conflicto es la respuesta que dieron las principales potencias europeas frente al expansionismo del nazismo y del fascismo, o el expansionismo en general de la política de aumentar sus territorios que llevaron adelante Alemania, Italia y Japón, que fue la política del apaciguamiento, que al final resultaría fatal. ¿En qué consiste la política del apaciguamiento? Que fueron la política que adoptaron las potencias occidentales, sobre todo Francia e Inglaterra. Lo voy a detallar a continuación. Consistió en la confianza por parte de las potencias británicas y francesas en que el expansionismo fascista no tendría mayores consecuencias, llevándolas a no involucrarse en sus acciones. Es decir, los partidos, los gobiernos nazistas y fascistas, nazista alemán, nazista italiano, empezaron a expandirse, sobre todo el gobierno nazi liderado por Hitler, empezaron a tomar algunos territorios, y el gobierno francés o inglés, en vez de hacer algo al respecto, prefirió no involucrarse. Es más, algunos reclaman que sabiendo todo lo que declaraba Hitler, decía lo que iba a hacer antes de hacerlo, aunque resulte paradójico, como que revelaba sus planes. Entonces, cuando él era líder del partido nazi antes de que ascendiera al poder, cuando está en la República de Weimar, él había señalado que iba a reactivar la economía, iba a sacar a Alemania del hoyo en que estaba en términos económicos, reactivando la industria militar. ¿Ya? Y al mismo tiempo que anunciaba eso, obviamente eso suponía que Chile se estaba preparando para una guerra y por lo tanto que iba a iniciar un proceso expansionista, o sea, lo estaba anunciando. Y aún así, aunque lo estaba anunciando, las potencias, se le reclama a las potencias europeas, a las otras potencias europeas occidentales como Inglaterra y Francia, que no hicieron nada al respecto para frenarlo antes de que llegara al poder. ¿Ya? Para entender un poco este sentimiento de que no se hizo nada, y de lo errónea que fue la política de apaciguamiento, voy a leerle un discurso de Winston Churchill, que fue el líder de los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, que dice la verdad sobre Hitler. ¿Ya? Dice así: Hitler y el rearme alemán. El éxito de Hitler y por descontado su persistencia como fuerza política no habrían sido posibles si no fuera por el letargo y la insensatez de los gobiernos franceses e ingleses de después de la guerra, especialmente de los 3 últimos años. Ningún sincero intento se hizo para llegar a una inteligencia con los varios gobiernos moderados que tuvo Alemania bajo el sistema parlamentario, es decir, bajo la República de Weimar. Hitler había proclamado reiteradamente que, si llegaba al poder, haría 2 cosas que nadie más que él podía hacer en Alemania. Primeramente, restaurar Alemania a su nivel de gran potencia de Europa y, en segundo lugar, resolver el terrible problema del paro que afligía al país.
Paro significa la cesantía. Sus métodos están ahora patentes. Alemania iba a recobrar su puesto en Europa mediante el rearme y los alemanes se iban a redimir del paro poniéndose a trabajar en los armamentos y en otros preparativos militares. Y así, desde el año 1933 en adelante, todas las energías aprovechables en Alemania fueron dirigidas a la preparación de la guerra. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo recién les decía, en el sentido de que Hitler anunció que iba a realizar una política que le diera que reactivara su economía mediante una política armamentista. Y obviamente al hacer eso, al establecer una política armamentista, también y eso iba de la mano con una política expansionista, lo que iba a llegar de alguna u otra forma a un conflicto mayor, que fue lo que finalmente pasó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Dígame. No, que sí se entiende. Ah, ya. Ok. Ya pues, ahora necesito que enciendan todos cámara, por favor.